Y listo, ya está grabando. Entonces les decía, la clase pasada empezamos, o continuamos con el tema de pruebas, y vimos en la última parte las pruebas directas hechas por medio de contraejemplo. Y lo que dijimos es que era la misma estructura que veníamos trabajando antes, pero ahora había que hacer un paso más. Y ese paso más es el siguiente. Yo lo señalo por acá. Entonces, decíamos, a ver si de pronto tengo por acá uno que sirva, sí, aquí. Los enunciados que estamos probando son de la forma para todo X se da algo. Si yo no sé si ese enunciado o si esa proposición es cierta, sino que pienso que de pronto puede ser falsa, entonces debo probar que su negación es verdadera. Entonces, si tengo una proposición dada con un para todo, su negación está dada con un existencial. Entonces, para probar que su negación es cierta, lo que vamos a ver es que existe un elemento en el que no se da la proposición. Pues se llama contraejemplo. Es un ejemplo de que se da lo contrario. Entonces, aquí está un ejemplo para una proposición. Y al final de la clase, les había dejado que hicieran como ejercicio esa proposición que dice que 3 puntos cualesquiera de un plano definen un triángulo. Bueno, voy a empezar ahí como haciendo un bosquejo de la prueba de eso. Espero pues que ustedes hayan tenido tiempo de hacerla. La idea es que busquen un contraejemplo para mostrar que no 3 puntos cualquiera forman un plano. 3 puntos cualquiera del plano forman un triángulo. Ya les había dicho en la clase pasada, hemos dicho que esto se podía obtener fácilmente por medio de 3 puntos que fueran colineales, es decir, que estuvieran sobre una línea recta. Entonces, voy a hacer aquí simplemente un bosquejo rápido para que lo tengan en sus notas completos. Y el contraejemplo es, consideremos los puntos x1, que es el punto 1, 1, x2, que sea el punto 2, 2, y x3, que es el punto 3, 3. Ustedes creo que rápidamente se dan cuenta que esos 3 puntos están sobre la recta y igual a x. Entonces, si ese es el plano XY, el punto 1, 1 estaría por acá. El punto 2, 2 estaría por acá. Y el punto 3, 3 sería este. Entonces, el punto X1, el punto X2 y el punto X3. Entonces, son 3 puntos que están sobre una línea recta. Entonces, como vemos, no forman un triángulo. Tenemos aquí que claramente los 3 puntos definen una línea recta. Es la recta y igual a x. Y no un triángulo. Entonces definen una línea recta, no un triángulo, y por lo tanto, la proposición no es verdadera. Y terminamos, como saben, la prueba por medio de un triángulo. Vea que ahí no puse la palabra demostración, que es la que ponemos normalmente, porque no estoy demostrando, al contrario, estoy diciendo que no es cierto. Entonces empecé con la palabra contraejemplo y mostré el ejemplo con el que eso no se daba. Bueno, entonces eso era
ahí como para rematar un poquitico la clase pasada con el tema de los contraejemplos. Y hoy vamos a empezar, bueno, inclusive puede que lo terminemos, que es el tema de las pruebas directas, de la sección 2.4, las pruebas indirectas, perdón. Vamos a mirar pruebas indirectas, que son básicamente dos las que vamos a considerar, y empezaremos con el tema del contrarrecíproco o contrapositivo. Bueno, espero que recuerden qué es el contrarrecíproco o contrapositivo. Tuvimos ya algunas clases y hace parte pues, del tema del parcial de hoy. Y les recuerdo, el parcial de hoy es a las 6 de la tarde. A ver, un momentico, miro acá el chat. Dice Santiago, es evidente decir que si los tres puntos tienen la misma pendiente, no es un triángulo. Listo, aquí responde Juan Pablo, la pendiente es de la recta, no de los puntos, creo. Listo. Entonces Santiago dice que si los tres puntos de misma pendiente no es un triángulo, la pendiente está definida como exactamente una inclinación de una línea recta. Con un punto solamente no se puede saber la pendiente, a no ser que estés hablando de la pendiente que define el punto con el origen. Ahí sí se podría saber que si los tres puntos pasan por el origen, pues si las tres recticas pasan por el origen y tienen una pendiente, entonces sí forman una misma línea recta y no forman un triángulo. En este caso sería cierto, Santiago. Si hace la recta del punto que te dan, x1, x2, x3, al origen, porque necesitas dos puntos al menos para poder hablar de la pendiente. Bueno, entonces estamos diciendo que, recuerden que el parcial es hoy a las 6 de la tarde. Quienes no puedan por algún motivo tienen que sacar, pues tienen que enviarme una excusa y esa excusa tiene que ser una excusa válida. Santiago dice, o la pendiente entre cada punto. Bueno, entre cada par de puntos, sí, también puede ser. La pendiente entre el punto x1, x2, x1, x3 y x2, x3, también se puede. Pues sí, porque al menos tendría que haber un punto en común para que vaya la misma recta. O sea, puede haber varias rectas con la misma pendiente, pero sea la misma recta si tienen un punto en común. Entonces, continuamos acá con pruebas directas, pruebas indirectas, el tema del contrarrecíproco o contrapositivo. Digamos que muchas veces, y eso inclusive resulta pues bastante en la práctica, muchas veces no es claro cómo probar la proposición o el enunciado si P entonces Q, que eso es lo que hemos venido probando con las pruebas directas. Sin embargo, es más fácil probar el enunciado contrapositivo. Y recuerden que el enunciado contrapositivo de si tengo P implica Q o si P entonces Q, su contrapositivo es no Q implica no P, o si no Q, entonces no P. Entonces, sin embargo, es más fácil probar el enunciado contrapositivo, que como sabemos, es equivalente. Y aquí voy a empezar como a decir algunas cositas para que recordemos el tema del parcial de hoy. Cuando digo que son equivalentes, es porque tienen la misma tabla de verdad. Es la manera de saber que son equivalentes y eso creo que ya lo hicimos para este caso. Entonces, para poder hacer el método contrapositivo o el contrarrecíproco, seguimos los siguientes pasos. Primero, expresamos
el enunciado a demostrar en la forma para todo x en D, si P de X, entonces Q de X. Vean que aquí no hay nada raro, lo mismo que hemos hecho siempre, ver el enunciado como un enunciado universal condicionado. Ya dijimos también, y no lo voy a poner acá, que esto generalmente no se escribe, uno lo hace en la cabeza para poder identificar cuál es la condición y cuál debe ser la conclusión. Pero también es muy bueno si uno al comienzo trata de escribirlo así, lo pone como un ladito para tener en cuenta qué es lo que tiene y hacia dónde va. Segundo, reescriba el enunciado en la forma contrapositiva. Es decir, en este caso, para todo x en D, si no se da Q de X, entonces no se da P de X. Y tercero, demuestre el enunciado contrapositivo con una demostración directa. Se demuestre el enunciado contrapositivo usando el método de las demostraciones directas. ¿Y qué es eso del método de las demostraciones directas? Recuerden que entonces vamos a demostrar este enunciado que estoy señalando por el método directo. Entonces eso es, para todo x en D, si no se da Q de X, entonces no se da P de X. El método directo es, tome un elemento del dominio que satisface la condición, entonces tome un elemento de D general que satisface que no está en Q de, que niega Q de X, y entonces demuestre de manera directa que no satisface P de X. Ese sería el método directo para este caso. Pero bueno, como siempre sabemos, esto es mejor hacerlo por medio de un ejemplo. Bueno, por cierto, aquí un paréntesis. Antes de seguir, recuerden que el símbolo de negación, que lo escribimos con la virgulilla, también tiene otra manera de escribirlo, que es este símbolo. Está como rayita con una esquina en ángulo recto. Lo quiero recordar acá porque, bueno, yo siempre lo escribo como virgulilla aquí en la clase, pero ya les había dicho, en algunos textos se escribe de esta manera. Entonces es posible que en el parcial de hoy, dependiendo de la pregunta que les toque, o está escrita con virgulilla o está escrito con ese símbolo. Y es porque hay algunos ejercicios sacados de un banco de preguntas viejo. Y ese banco de preguntas viejo está con esta anotación, con la de la rayita y no con la virgulilla. Entonces no se vayan a confundir con la manera que se está escribiendo. De todas maneras, como les dije en el correo que les envié en estos días, yo voy a estar conectado en una reunión de Meet como esta para, pues, durante el parcial, por si tienen alguna dificultad o alguna duda. Yo les mando en el transcurso del día cuál es la reunión, pues el código de la reunión para que estén ahí todos conectados a la hora del examen. Bueno, entonces empecemos con ejemplo, proposición. Y la proposición que queremos demostrar es si el cuadrado de un número impar, perdón, si el cuadrado de un número es impar, entonces el número es impar. Entonces, si el cuadrado de un número es impar, entonces el número debe ser impar. Esa es la proposición que queremos demostrar. Entonces,
Entonces, no estamos como en el caso anterior, en el que uno decía, tengo una proposición que yo no sé si es verdadera o es falsa. Aquí vamos a asumir que es verdadera, como es verdadera vamos a demostrarla. Eso de cuándo usar el contraejemplo, generalmente viene amarrado de un enunciado en el que uno le dice algo diferente. O sea, si ustedes les dicen, pruebe la siguiente proposición. Si el cuadrado de un número es impar, entonces el número es impar. Como dicen pruebe, entonces ya está diciendo usted, eso es verdadero, tiene que probarlo. Entonces usa un método directo o un método indirecto, los que hemos visto. Si ustedes le dicen, considere el enunciado. Si el cuadrado de un número es impar, entonces el número es impar. Y le dicen pruebe la validez o falsedad del enunciado, entonces ahí ustedes no saben si es verdadero o si es falso. Entonces, si sospechan que es falso, tienen que hacer la prueba de la falsedad de ese enunciado usando el método de contradicción, por ejemplo. Entonces es como diferente como lo pregunten. Si le dicen de una vez pruebe ese enunciado, ya saben, ya pueden asumir que es verdadero y lo hacen de manera tradicional, usando la palabra demostración y un método de demostración a continuación. Entonces, vamos a decir que en este caso tenemos eso, nos dicen, consigue la proposición, si el cuadrado del número es impar, entonces el número es impar, y nos dicen que la probemos. Entonces, como sabemos que es verdadera, vamos a probarla, entonces pongo la palabra demostración y ahora uso el método que tengamos. Aquí, obviamente, por lo que estamos estudiando en esta sección, vamos a usar el método del contrapositivo. Entonces, bueno, aunque estas primeras cosas que acabo de poner no hay que ponerlas, las voy a poner acá por ser la primera vez. Digamos esto, llamemos. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, María Antes de Alejandra. empezar la demostración, es que hasta donde yo tengo entendido, la multiplicación de dos números impares da uno par, y entonces, pues, o sea, basándome en eso, no tiene como sentido la proposición. No sé en qué estoy equivocada. No, María Alejandra, la multiplicación de números impares no tiene que dar un número par. Al contrario, creo que la clase pasada probamos algo de eso o no. Sí. A ver, yo miro. No, inclusive es el ejemplo que sigue. No, son diferentes realmente. No, pero bueno, mira que si vos multiplicas dos números impares, 3 y 5, su producto da 15, que es impar. ¿O te entendí mal lo que me estás diciendo? No, sí, sí, es exactamente eso. Qué pena, profe. No, tranquila. No, lo que es cierto es lo contrario. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver ahorita. Y es que si el producto es impar, entonces tiene que provenir de dos números impares. Pues, pero el producto de dos impares no tiene que ser necesariamente impar par o impar en ese orden. Bueno, entonces, vamos a hacer la demostración. Para hacer la demostración voy a usar la cadena de pasos que están ahí arriba en sus pantallas y expresar el enunciado de la forma para todo x en d si p de x, entonces q de x, y entonces después reescribirlo en la forma del contrapositivo. Entonces, para poderlo escribir como está ahí, necesitamos definir qué es p de x y qué es q de x, o qué es p o qué es q, como quieran mostrarlo ustedes, bien sea como un predicado o como una proposición. Entonces, llamemos p al enunciado x al cuadrado es impar, ahí ya le puse el sujeto, o la variable, en este caso sería x, y q, x es impar. Si defino esos dos enunciados, entonces puedo decir que queremos demostrar que para todo x en los reales, porque es para cualquier número, para todo x en los reales, si el cuadrado es par, o sea, si se da p, entonces el número debe ser impar. Si el cuadrado es impar, o sea, si x al cuadrado es impar, decir si p, entonces debe ser que el número es par, digo es impar, o sea, que debe darse q. Entonces, eso que está aquí, en este cuadrito que voy a poner, es exactamente lo que queremos probar. Para todo x en R, si se da P, entonces se da Q. Profe, Cuéntame. ahí no debemos lo mismo utilizar el dominio de los enteros, porque igual solamente se usan los impares, ¿no? Impares.
Sí, tienes razón, claro. Lo hice muy en general, pero en realidad no es necesario porque como estamos hablando de pares o impares, de una vez uno sabe que está hablando de los enteros. Entonces sí, que ponga los reales no es problema, porque los enteros hacen parte de los reales, pero en realidad para ser más estrictos debería ser los enteros por el concepto de par o impar. Entonces pongamos los enteros de una vez. Entonces queremos demostrar para todo x en z, p implica q, es decir, si x es impar, entonces x al cuadrado es impar. A ver, entonces lo repito, eso que acabo acá de escribir, en realidad uno muchas veces no lo escribe en la prueba, uno lo hace en la mente o lo tiene por ahí a un ladito. Lo que hice, dime, Según los enunciados que usted escribió es al revés. al revés, sí, claro, perdón. Si x al cuadrado es impar, entonces x es impar. Sí, gracias. Lo que estoy diciendo es, eso que acabo de escribir, generalmente uno no lo escribe, uno lo hace en la mente o lo pone por ahí como un ladito. Lo quiero escribir por dos razones. Una, por ser la primera vez que lo hacemos. Y la segunda es para que hoy nos repasemos algo del tema del parcial de hoy. Cómo traducir un enunciado en lenguaje informal a un enunciado con lenguaje formal, ¿cómo sería esto? Y también el caso contrario, cómo tener un enunciado formal y traducirlo aquí abajo a un enunciado informal. Eso es tema del examen. Listo, entonces tenemos que demostrar eso. Su contrapositivo sería entonces para todo x en z, si no se da q, entonces no se da p, y traducido al lenguaje informal sería, si no se da q, entonces no se da p. Si no se da q, es que no se da que x es impar. Entonces sería, si x es par, entonces no se da p, p es x al cuadrado sin par. Entonces, si no se da p, la negación de p sería x al cuadrado es par. Entonces, ese es su contrapositivo. Debemos mostrar, si x es par, entonces su cuadrado es un número par. Y ese último es el que debemos demostrar ahora por un método directo. Entonces, por método directo, debo asumir que la condición es verdadera y llegar a probar la conclusión. Entonces, para eso somos un elemento del dominio que cumple la condición y que sea lo más general posible. Entonces, vamos a probar el contrapositivo. Entonces, empezamos diciendo, supongamos que x es un número par. Voy a señalar por aquí algo. Entonces, recuerden, toda esta primera parte, que esto acá a señalar, esta que está ahí con esa llave verde, es por claridad del enunciado. Ustedes pueden optar por no escribirla. Generalmente a mí por claridad me parece que es bueno escribirla, pero si no la escriben tampoco es que haga falta, siempre y cuando después sea claro que están usando el método del contrapositivo. Listo, entonces vamos a usar el método del contrapositivo. Entonces voy a probar que si x es par, entonces x al cuadrado es par. Entonces tomamos un elemento del dominio que satisface la condición. Entonces por eso estoy diciendo, supongamos que x es un número par. Ahora, a partir de ahí, debo llegar a la conclusión. Debo llegar a que x al cuadrado es par. Y eso se hace, como en los métodos directos, usando definiciones, argumentos previamente establecidos u otros teoremas. Listo. Entonces, supongamos que x es par. Luego, por definición,
existe un número A en los enteros tal que X es igual a 2 por A. Eso es lo que significa que sea un número entero, digo un número par, de donde X al cuadrado es igual a 2 por A al cuadrado, que eso es igual a 4A al cuadrado, sigamos por aquí, es decir, X al cuadrado se puede escribir como 2 veces 2A al cuadrado. Y si llamamos B a ese 2A al cuadrado, entonces B es un entero y X es de la forma 2 veces B. Por lo tanto, X al cuadrado es un número par. Ahí probé el contrapositivo, entonces ya probé la proposición que quería. Entonces ahí terminó la prueba. Cierro con ese cuadrito. Bueno, vean que la prueba es muy sencilla, casi que es del mismo estilo de otros ejercicios que hemos hecho. Solamente usar la definición de lo que es en este caso par y ya. No es una prueba larga, es una prueba pues muy cortica, muy fácil de visualizar. Hagamos otro ejemplo que es un poquitico más largo, sin que sea como pues complicado, antes de continuar esta discusión. En este ejemplo es lo siguiente. Si K por N, pongámoslo acá con puntico para denotar ese por. Si K por N es impar, entonces K y N son impares. Nuevamente vamos a suponer que eso es verdadero o que nos, como dicen, probar entonces porque ya sabemos que es verdadero. Entonces debemos buscar la manera para hacerlo. Hasta el momento tenemos dos métodos, el método directo o el método indirecto. El método directo también tenemos el contraejemplo, pero eso es solamente en el caso en el que pudiéramos pensar que es falso, pero en este caso vamos a suponer que no es falso, sino que es verdadero. Entonces nos queda el método directo que vimos en la primera clase de ese tema y el método indirecto que estamos viendo, que es el método del contrapositivo. Entonces, ¿cómo saber si es mejor usar un método directo o un método indirecto? La respuesta es no se sabe. Perdón, que aquí me dijo algo en el chat. El exponente al escribir x al cuadrado. A ver, el exponente al escribir x al cuadrado es 2a al cuadrado. El exponente de 2 al cuadrado, porque no se escribía fuera del paréntesis. A ver, María Paula, que no te entendí lo que me estás diciendo. No, es que, perdón, es que lo puse mal aquí. Le puse el paréntesis donde no era. X al cuadrado es 2a al cuadrado. Ahí lo estoy corrigiendo. Y 2a al cuadrado es 4a cuadrado. O sea, lo puse en el resultado, pero había puesto mal el paréntesis inicialmente. El de abajo sí está, entonces sería 2a al cuadrado, que es 4a al cuadrado, y 4a al cuadrado es 2 veces 2a cuadrado. Ese sí está bien. Es poner 4 como 2 por 2 y al cuadrado. Listo. Gracias, María Paula, por la corrección. Hay veces cometo esos errores al escribir, entonces me los dicen, por favor, yo los corrijo. Entonces les estaba diciendo cómo saber si uno hace una prueba por el método directo o por el método indirecto, o sea, por el contrapositivo que estamos viendo ahora. Y la respuesta es que, la verdad, no hay una manera de uno saber qué método utilizar hasta que uno empieza a rayar.
De pronto al final de la clase si alcanzamos, si no la siguiente, les pongo como un resumen de ese tipo de cosas. Pero la verdad es que uno lo que hace inicialmente casi siempre es intentar hacerlo por un método directo, a ver hasta dónde llega, a ver si puede llegar a algo de lo cual uno pueda concluir. Si no, entonces uno dice, bueno, por acá no fue, voy a cambiar mi camino. Eso de cambiar el camino en una demostración es muy normal. No se sientan frustrados si eso les llega a pasar, porque seguramente les va a pasar muchas veces. Empiezan un camino, ven que no llegan a nada, entonces siguen por otro camino, a ver si de pronto puede que ese camino tampoco les sirva y tengan que buscar un tercer camino, o puede que era que el primer camino era el correcto y se dieron cuenta después, pero eso de ir y volver en una demostración es muy normal y la manera natural como uno hace las cosas. Muy pocas veces a uno se le ocurren directamente los caminos que debe seguir para hacer una prueba, a no ser que sea una prueba muy fácil, como las que estamos viendo acá pues, en el curso, pero en la vida pues, real de un trabajo de investigación de matemáticas, el camino de demostración no siempre es tan claro. Ahorita, después de este ejemplo, intentamos mirar qué pasaría si quisiéramos probar estos ejercicios por un método directo. Y se dan cuenta que el método directo no funciona en estos casos. Acá el método indirecto o el contrapositivo es la mejor opción. Vamos a mostrar que si K por N es impar, o sea, si el producto de dos números enteros es impar, entonces es porque esos son números, tienen que ser impares. Es demostración. Tal como dice ahorita, lo que está por ahí señalado con verde, voy a hacer como una introduccióncita al enunciado para pasarlo a contrapositivo antes de demostrarlo, pero esto no es que sea necesario. Llamemos P al enunciado K por N es impar y Q al enunciado K es impar y N es impar. Bueno, ahí lo escribí de manera un poco diferente. Pues el primero que es P, sí es claro, K por N es impar. El otro enunciado, el que está después del entonces, dice K y N son impares. O sea, si K y N son impares es porque K es impar y N es impar. ¿Por qué lo escribí de esa manera? Bueno, inclusive aprovechar y lo pongo acá de una vez para que lo tengamos ahí. Cuando lo puse de esa manera es para poder separar, para poder escribir ese Q como una I de otras dos proposiciones. Es decir, si yo llamo esto R y llamo esto S, entonces, y aquí voy a poner otra vez todo esto junto, ese Q se puede ver como R y S. Si yo hubiese puesto lo que de pronto se le ocurre a uno de una, que es decir, Q, lo pongo como K y N son impares. Lo pongo así, eso no tiene ningún tipo de problema, pues es exactamente lo mismo. Sino que lo que pasa es que esta I, que está aquí, esta I, ya le da a uno la idea de que ahí está uniendo dos proposiciones. Entonces yo la dejo tal como está ahí y digo que eso es una proposición y esto es otra proposición, obviamente no sería cierto, porque K por sí solo no es una proposición porque no puedo decidir si es falso o verdadero. Esto es una frase o un enunciado, bueno, no es una proposición lógica. ¿Y que N sea impar? Pues sí, sí lo puede ser. Entonces lo escribí de esta manera, que está aquí separado, es para que cada una de ellas por aparte tenga sentido. K es impar, yo sé que es una proposición lógica simple, porque K es impar o no lo es, o sea, es verdadero o es falso. Lo mismo con N, N es impar, yo sé que esto es verdadero o es falso, entonces es una proposición. Bueno, espero que eso le haya quedado claro, si no me preguntan. Y lo hice así porque ya se van a dar cuenta en un momentico que lo voy a necesitar. Listo, entonces llamemos P, acá por N es impar, y Q, acá es impar y N es impar. Ya tengo las dos proposiciones, entonces ya puedo decir, queremos demostrar que para todos K y N en los enteros, si K por N es impar, entonces Q es impar, digo K es impar y N es impar, o sea que sea Q.
su contrapositivo, de una vez hagamos por acá, sería para todo K y N en los enteros, si no se da Q, entonces no se da P. Es decir, y aquí se dan cuenta para qué escribir lo que está con verde, para todo K y N en los enteros. Si no se da Q, ¿qué significa que no se dé Q? No se da Q si no se da R y S. Si no se dan R y S, no se da P. ¿Y de dónde? Ya finalmente tenemos que para todo K y N en los enteros, la negación de R y S, ¿cuál es que es? Dígame, por favor. No R o no S. Exacto. Por la ley de Morgan, sería no R o no S, implica, en este caso, no P. Entonces, ahí se dan cuenta por qué escribí Q de esa manera, como R y S. Es para que cuando hagamos la negación, podamos usar las leyes de De Morgan claramente y sepamos exactamente qué es lo que estamos negando. Entonces, este último argumento, este último enunciado, es el contrapositivo, ya escrito de manera limpia. Para todo K y N en los enteros, no R o no S implican no P. Entonces, en palabras, tendríamos no R o no S. Sí. Si no se da R, si K es par o no S, entonces o S es par, perdón, si K es par o N es par, si K es par o N es par, entonces no P, y no P es K por N es impar, entonces no P sería K por N es par. Y eso sería lo que realmente debemos probar. A ver, este ejercicio tiene un ingrediente adicional, bueno, tiene varios ingredientes adicionales, pues ya le hemos puesto aquí con lo que está con verde, con separar el Q en dos proposiciones lógicas unidas por una conjunción, para poder sacar la negación con De Morgan, ¿sabe? Y ahí repasamos algo del tema de la clase de hoy, pero aparte tiene otro ingrediente importante a la hora de hacer las pruebas. A ver, vamos a leerlo, bien sea con el enunciado formal o con el enunciado informal. Digamos el enunciado informal. Si K es par o si N es par, entonces K por N es par. Recuerden que lo que está después del entonces es la conclusión, que K por N es par. ¿Y cuál es la condición o la hipótesis o los datos? Que si K es par o N es par. Bueno, que K es par o N es par. Dice María Paula, el para todo K N en Z se podría escribir para todo K y N en Z. Sí, se podría escribir, aunque queda mejor si lo quiere separar, como para todo K en Z y para todo N en Z. Pero bueno, digamos que son maneras válidas de escribir. Bueno, entonces les decía, la condición acá es K es par o N es par. Esta disyunción nos está diciendo que la condición está formada por o que se dé una cosa o que se dé otra cosa. Cuando uno dice que se dé este o que se dé este, o sea, que se dé que K sea par o que K sea o que N sea par, está diciendo que tiene casos. O sea, la condición está dada por casos o la hipótesis está dada por casos. Diferente es si esto en vez de una O sería una I. Porque si fuese una I, entonces tienen que darse las dos cosas al mismo tiempo, o sea, que K sea par y N sea par, entonces las dos tienen que darse de manera simultánea y no habría casos. Aquí sí, aquí está el caso de que K sea par o el caso de que N sea par. Cuando tenemos una condición de esa manera, una condición o una hipótesis dada por casos,
Entonces la prueba se hace ligeramente diferente, porque uno dice, ¿qué pasa si K sea par? Si K es par, entonces la conclusión tiene que darse. Entonces, si K es par, tiene que darse que K por N sea par. Pero si N es par, independiente de cómo sea K, entonces la conclusión también debe darse. En otras palabras, si K es par, no importa cómo sea N. N puede ser par o puede ser impar, y aún así K por N debe ser par. Y lo mismo, si N es par, no importa cómo sea K, par o impar, igual la conclusión tiene que darse por la manera como está escrita la condición con esa O. Entonces, como tenemos ahí eso que acabo de decir, que si tomo una, la otra es arbitraria, entonces tenemos casos y así, de esta manera, debe hacerse la demostración. Voy a escribir eso. Como tenemos dos posibilidades en la hipótesis, entonces nuestra prueba, o nuestra demostración, como quieran llamarlo, debe hacerse por casos. ¿Y qué es eso de por casos? Es lo siguiente, digamos. Caso A. En el caso A es, supongamos que K es par. Esa es la primera parte de la hipótesis. Entonces, si K es par, debe darse la conclusión independiente de cómo sea N. Entonces, supongamos que K es par. Como K es par, existe una letra, una C y unos enteros, tal que K es igual a 2 por C. Luego, y lo que quiero demostrar, recuerden que tengan siempre en la cabeza, debo mostrar que K por N es par. Entonces, ¿qué sería K por N? K por N sería, entonces K es 2C, y N dijimos que era N, cualquier cosa. Entonces sería 2 veces C por N. Ese puntico no hay que ponerlo, pero bueno, vamos a ponerlo ahí para que recuerden que está multiplicando. Entonces, K por N es 2 veces C por N. Si llamamos ponerle una letra diferente, llamamos alfa a C por N. Entonces, alfa es un número entero, porque es el producto de dos enteros. Recuerden que C es entero y N es entero. Le llamamos alfa igual a C por N, entonces alfa es entero y K por N es igual a 2 por alfa, es decir, K por N es par. Y vean que eso es lo que queríamos mostrar. Por acá se me perdió. Si K es par o N es par, entonces K por N es par. Ahí ya probé que K por N es par. Pero solamente para el caso en el que K sea par y la condición, como decíamos más arriba, está formada por dos partes. Que K sea par o que N sea par. Entonces ahora debo mirar el otro caso. En este caso va a ser muy similar. O sea, en el caso B, sería, supongamos, que, entonces el segundo caso es que N es par. Ya que aquí no importa cómo sea K, simplemente tengo que N es par. Y voy a repetir lo mismo que hace en el caso A. Esto ocurre muchas veces, que los casos son simétricos. Entonces, lo que hace uno para un caso sirve para el otro.
Pasa muchas veces, pero no siempre. Algunas veces son cosas muy diferentes y cada caso es una prueba aparte. Inclusive cada caso podría hacerse por un método diferente de demostración. En este caso hay simetría porque es que la hipótesis de cada caso es la misma, es que sea par, bien sea la n o bien sea la k. Entonces la demostración va a ser prácticamente idéntica. Cuando eso ocurre y uno sabe realmente que eso ocurre, uno dice simplemente el caso B se sigue de manera análoga y no escribe nada más. Pero cuando uno no sabe si es análogo o si no es, pues así, si no es exactamente igual o no, entonces hay que probarlo. Aquí, como estamos apenas empezando a hacer pruebas, vamos a hacer todo lo más completo posible. Entonces, aunque yo esté en mi cabeza que el caso B es exactamente igual al caso A, lo voy a escribir. Entonces, caso B, supongamos que n es par. Como n es par, entonces voy a hacerlo con palabras un poco diferentes como para variar. N es de la forma n igual a 2 por d para alguna d en los enteros. Por lo tanto, k por n sería k por 2d. Y esto haría entonces 2 veces k por d. ¿De dónde? Llamando, vamos, beta igual a k por d, tenemos que beta es un número entero, por ser un producto de enteros, y k por n es de la forma 2 por beta. Es decir, k por n es par. Entonces ya agotamos los dos casos posibles y para cada caso nos dio la misma conclusión, que k por n es par. Entonces ya puedo decir que acabé la demostración y pongo el cuadrito de final de demostración. Entonces, les repito, el caso B y el caso A son los mismos. Vean que ahí cambié un poco la redacción para que no me quedara exactamente igual, o para que ustedes vieran pues dos maneras de escribirlo, pero es exactamente la misma demostración. Cuando uno ya está más experimentado con las demostraciones, hace lo que les dije ahorita. Uno diría, el caso B es análogo al caso A o el caso B se prueba de manera similar al caso A y por lo tanto terminamos. Listo. Voy a poner aquí una nota o una observación y de pronto miramos ahí algo de eso si tenemos tiempo. Ah, bueno, no les había dicho, se me ha olvidado. Quiero como acabar la clase hoy un poco más temprano para darles unos minuticos por si tienen ustedes preguntas para el parcial. Yo no voy a resolverlas aquí en la clase de hoy. Entonces voy a tratar, pues, o a intentar de no demorarme mucho y que nos queden unos minuticos para que conversemos. Entonces, nota. Para apreciar la bondad de esta técnica de demostración, es decir, el método del contrarrecíproco o el contrapositivo, es importante tratar de hacer estos ejemplos
por el método directo. Lo que quiero decir con esto es que intenten hacer esos ejercicios usando el método directo y se van a dar cuenta que no es fácil. Se van a dar cuenta que llegan a algo en el que de pronto no pueden concluir. Miremos uno de ellos aquí rápidamente, pues voy a hacerlo como un bosquejito aquí abajo en esta hoja. Lo voy a borrar después, pero es como para que nos demos cuenta de lo que quiero decir. Entonces, la primera proposición decía, si el cuadrado de un número es impar, entonces es porque el número es impar. Si queremos ponerlo completico, sería para todo x en los enteros, si x al cuadrado es impar, entonces x es impar. Entonces, si fuese un método directo, ¿uno qué diría? Sea x en los enteros, tal que x al cuadrado es impar. Espero que esto lo logren entender bien. Entonces, el método directo sería, sea x en los enteros, tal que x al cuadrado es impar. Entonces, tengo un elemento particular, pero escrito de manera general, pues lo llamo x, en el que es verdadera la proposición que me da la condición o la hipótesis. Y esa hipótesis es que x al cuadrado es impar. Que sea x en los enteros, tal que x al cuadrado es impar. Uno diría, les decía, por definición. Aquí es un bosquejo, entonces no voy a ponerle mucho cuidado a que me quede bonito. Por definición, existe a en los enteros, tal que entonces como x al cuadrado es impar, uno diría tal que x al cuadrado es 2 por a. Pues lo que uno quiere mostrar es que x es impar. Entonces, ¿qué haríamos después? A ver, antes de que yo escriba esto, díganme ustedes qué seguiría. Entonces, tenemos que x al cuadrado es 2 por a. Lo que yo quiero mostrar es que x es impar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si tengo x al cuadrado, ¿cómo llego a x? Con la raíz, profe, de pronto. Exacto. Voy a ponerlo por acá en un ladito. Entonces uno diría, si tengo x al cuadrado, pero mi conclusión es con x, entonces debo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y aquí se presentan dos inconvenientes. El primero, ¿cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Valor absoluto de x. Exacto. No llego exactamente a x, sino que llego a valor absoluto de x. Bueno, acá tengo raíz cuadrada de 2a. Voy a dejarlo así por un momento. Digamos que tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de 2a. O x es igual al menos raíz cuadrada de 2a. Eso por la presencia del valor absoluto. Bueno, Profe, y es 2a más 1. 2a más 1, ¿por qué el más 1? Es porque se supone que es impar, ¿no? Ah, perdón, estaba pensando en par. Sí, claro que sí, perdón, voy a borrarlo. Es 2a más 1. Muchas gracias, qué pena, estaba con el ejercicio original en la cabeza que era par. 2a más 1, 2a más 1, 2a más 1 acá. Sí, muchas gracias, qué pena ahí el error. Para que sea impar. Entonces, por definición, existe a en z tal que x al cuadrado es igual a 2a más 1. Entonces, x al cuadrado es 2a más 1. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado a ambos lados. Bueno, entonces me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 2a más 1 o que x es menos la raíz cuadrada de 2a más 1. Listo, ya encontré x ahí. Entonces, yo les pregunto, ¿será que esto implica que x es impar? Que x sea de la forma de raíz cuadrada de 2a más 1, ¿eso implica que x es impar? Profe, ahí no afectaría que, pues el hecho de que ni siquiera se tiene la certeza de que sea un entero.
Sí, son varias cosas. Lo que acabas de decir es una de ellas. El hecho que A sea entero hace que 2A sea entero. Si le sumo 1, me da entero. Pero la raíz cuadrada de un entero no tiene que ser entero. O sea, esto es cierto. Esto ni siquiera garantiza que X sea entero para poderlo clasificar como par o impar. Y en caso de que sea entero, que posiblemente lo va a hacer en un momento, tampoco yo sabría si es par o impar, porque la raíz cuadrada de un entero puede ser un número par, pues, en caso que sea entero, puede ser un número par o puede ser un número impar. O sea, esta expresión no me dice nada acerca de la paridad de la X. Vean que ahí la tranca 1, ahí uno no puede seguir, no puedo concluir. Entonces uno ya sabe que el método directo, este método que estamos haciendo, no le sirve, no es la mejor opción. Entonces, llego hasta ahí y perdí unos 5 minuticos, pero no me dio. Entonces, más bien, el método directo no me sirvió, vamos a hacerlo por el método indirecto. Y por el método indirecto es, en este caso, el contrapositivo. Supongo que X no es impar, o sea que X es par, y muestro que X al cuadrado es el par. ¿Está claro esto? Bueno, espero que sí sea claro, que es la manera que se den cuenta que algunas veces no cualquier método de demostración funciona, sino que es necesario perder el tiempo para uno darse cuenta que por ahí no era el camino y que debe buscar otra alternativa. Bueno, algo similar ocurre con el segundo ejemplo, con el de K por N. También si intentan hacerlo por el método directo, se van a dar cuenta que no llegan a nada. A ver, son las 7. Bueno, voy a avanzar otros 10 minuticos y ahí paramos. Entonces estábamos en la sección 2.4, pruebas indirectas, contrarrecíproco o contrapositivo. Entonces seguiría la sección 2.5. La sección 2.5 es otra prueba indirecta. Y se llama contradicción. ¿En qué consiste esto? En una prueba por contradicción, se asume que la negación de la proposición es decir, la negación de P, es verdadera y se busca llegar a algún absurdo. ¿Qué es un absurdo? Pues son muchos, pero digamos es como decir que 0 es más pequeño que 0, que A es distinto de A, que, no sé, que A al cuadrado es negativo. Muchas cosas pueden ser absurdas. Pues. Obviamente 0 no es menor que 0, sino que es igual. A no puede ser distinta de sí misma. Un número cuadrado no puede ser negativo. Bueno, son muchas cosas que se denominan absurdo. Entonces eso, en una prueba por contradicción se asume que la negación de la proposición, es decir, negación de P, es verdadera y se busca llegar a algún absurdo. De tal manera que si todo el argumento que lleva a dicho absurdo es correcto, se concluye que la contradicción
o absurdo lo mismo. Voy a poner ambas palabras para que queden ahí. Que la contradicción viene del hecho de haber supuesto que la negación de P es verdadera. Por lo tanto, y esto es claro por ser una proposición lógica, entonces, si el error se dio al suponer que menos P es verdadera, entonces, por lo tanto, la negación de P debe ser falsa, porque solamente le quedan son dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Si no es verdadera, tiene que ser falsa. Por lo tanto, la negación de P debe ser falsa, y de allí P, que es la que estamos probando, debe ser verdadera. Ya vamos a hacer esto mejor con un ejemplo. También digamos que este método, el de contradicción, también se denomina el método de la reducción al absurdo o reducción a un imposible. Bueno, entonces este método de reducción al absurdo o reducción a un imposible es un método interesante, es un método bastante conocido, se usa en matemáticas, aunque es un método un poco peligroso. De pronto hablamos de eso un poco más adelante, para no gastar mucho la clase de hoy. Es peligroso porque algunas veces se llegan a absurdos a partir de argumentos que no son válidos. Entonces uno concluye cuando en realidad en el procedimiento hubo un error que lo llevó al absurdo o a la contradicción. Entonces eso daña toda la prueba. Inclusive algunos matemáticos dicen que este método de contradicción no es un buen método de demostración. Sobre todo, y también creo que tratamos de verlo en la próxima clase, el método de contradicción y el método del contrapositivo tienen una cierta relación. Entonces, para algunos, yo no creo mucho eso, pero para algunos, el método de contradicción no es un método diferente no es un método que valga la pena estudiar, sino que todo se podría hacer por el método del contrapositivo. Entonces, yo no creo mucho eso. El método de contradicción me parece que es muy interesante, es un método muy bueno, funciona muy bien en algunos casos, simplemente hay que ser cuidadoso con él. Bueno, entonces, para terminar la clase de hoy y pasar a que conversemos, si tienen alguna duda del parcial, hagamos un ejemplo. Un ejemplo aquí rapidito. La clase entrante hacemos otro ejemplo y continuamos. Entonces, por ejemplo, si... A ver, que este me quedó muy feo. Vámonos así. Si A es racional y B es irracional, entonces A más B es irracional. Entonces, demostración. Entonces, tengo que A es racional y que B es irracional. Debo mostrar que A más B es irracional. Ahí es claro la hipótesis y es clara la conclusión. La hipótesis es que A es racional y B es irracional. Esa es la hipótesis. Y la conclusión es que A más B es irracional. Entonces, lo que yo voy a mostrar es que la suma de dos números, uno racional
y otro irracional me da irracional. A ver, si yo quisiera probarlo por un método directo, entonces debo mostrar que A más B es irracional. Ese simple hecho ya le muestra a uno que el método directo no es una muy buena opción. Porque uno, ¿cómo muestra que un número es irracional? El concepto de irracional no es fácil de mostrar. Realmente cuando uno quiere mostrar que algo es irracional, lo que hace es demostrar que no es racional. O sea, de una vez uno está demostrando es como una especie de contrapositivo. Mostrar directamente que algo racional no es fácil. Entonces eso que acabo de mencionar ya le dice a uno, no, entonces el método directo no es la mejor opción, hay que usar un método indirecto. Entonces con el método indirecto uno se devolvería y uno diría, si A más B es racional, entonces no es verdad que A sea racional y que B sea irracional. Entonces ahí haría la negación, como hicimos ahorita. Bueno, no lo voy a escribir, ustedes lo dejan ahí, lo dejo como tarea. Ahí miremos por contradicción. ¿Qué sería por contradicción? Por contradicción es suponer que lo que se quiere probar no es verdad. Entonces, vamos a suponer que A es racional y que B es irracional. Pero por contradicción, supongamos lo siguiente. Voy a escribirlo completo. Supongamos que A es racional y B es irracional, o sea, la hipótesis, pero que A más B no es irracional, o sea que A más B es racional. Te estoy suponiendo que es correcta la hipótesis, pero que es falsa la conclusión. Por lo tanto, ¿qué pasaría con eso? Pasaría que sabemos que B se puede escribir como A más B menos A, eso es claro. B es igual a A más B menos A, porque ahí cansaría la A y me daría B. Y esto, voy a hacerlo aquí un poquitico más rápido. Entonces, ¿qué es A más B? Estamos diciendo que A más B es racional. Entonces, como A más B es racional, entonces de la forma C sobre D, para algunos enteros C y D, y A es racional, entonces de la forma, vamos a decirlo así, E sobre F, y sigamos acá, para algunos C, D, E y F en los enteros. Eso es porque dijimos que A más B es racional, entonces es un cociente de enteros, y A es racional, es un cociente de enteros. Obviamente D y F no son ceros, no pueden ser ceros. Listo. Entonces, si tengo C sobre D menos E sobre F, hacemos la resta de fraccionarios, que ustedes las saben muy bien. Esto haría C por F menos E por D sobre D por F. Entonces, llamando bueno, otras letras, alfa igual a C por F menos C por D, y beta igual a D por F. Entonces tenemos que alfa y beta son ambos números enteros y B es igual a alfa sobre beta. Entonces, si B es de la forma alfa sobre beta con alfa y betas enteros, ¿qué estamos diciendo? ¿Que qué tipo de número es B? Racional también, profe. Exactamente. Entonces tenemos que alfa y beta son enteros y B es alfa sobre beta, de donde B debe ser un número racional. Y acá está la contradicción.
o el absurdo. Aquí ponemos con la palabra contradicción. ¿Y por qué es una contradicción? Porque al comienzo dijimos, supongamos que A es racional y que B es irracional. Entonces estoy suponiendo que es irracional, pero estoy concluyendo que es racional. Y un número no puede ser racional e irracional a la vez. Entonces ahí está la contradicción. Entonces decimos que, a ver, llamando entonces, ¿de dónde? Por lo tanto, es falso asumir que A más B es racional. Así que A más B debe ser irracional y es lo que se quería probar. Ahí acabaría la prueba. Ese es el método de demostración por contradicción o por reducción al absurdo. Es un método interesante, es un método bonito, pero hay que tener mucho cuidado con él. Les queda como de ejercicio que traten de hacerlo. Bueno, ya dije, por método directo no les va a funcionar, porque por método directo tendría que probar directamente que A más B es irracional y eso no es fácil de hacer matemáticamente. Pero sí por el método indirecto, traten de hacerlo por el contrapositivo. Entonces, por el contrapositivo, ustedes tienen que mostrar que si A más B es racional, entonces A es irracional o B es racional, que es la negación de ese enunciado. Entonces tendrían que hacerlo un poquitico diferente. Bueno, como quiero dejar un espacito de la clase para que me hagan preguntas si las tienen o si no para que se vayan a estudiar, entonces eso sería todo por hoy. Pues todo por la clase de hoy. El tema lo continuamos la clase entrante y más bien en ese momento, si tienen alguna pregunta, aprovechen y me la hacen. Profe, disculpe, yo tengo una duda, pero respecto a esto de contradicción. Claro, dime. O sea, no me quedó claro como qué es lo que uno niega para llegar al absurdo. O sea, acá negamos la conclusión. Exactamente, negamos la conclusión. O sea, vamos a suponer que la hipótesis es verdadera, pero que la conclusión es falsa. Recuerden que eso debe dar origen a algo incorrecto, porque como estamos haciendo una demostración de la forma para todo x en d, si p de x, entonces q de x, o sea, una implicación, o sea, sabemos que si la hipótesis es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera para que la proposición en sí sea verdadera. Pero si yo parto de que es falsa, perdón, de que es verdadera la hipótesis y es falsa la conclusión, el P entonces Q debe ser falso. Recuerden que ese es el único caso en el que P entonces Q es falso. Si tengo una hipótesis verdadera, pues una conclusión falsa. Entonces ahí uno dice, ahí tiene que pasar algo. Entonces por eso es el método de demostración por contradicción. Supongo que tengo la hipótesis verdadera, pero lo que debo concluir es falso. Y mostramos en el camino que algo debe ser falso, que algo debe ser absurdo. En este caso es eso. Tenemos que supusimos que B es irracional, pero llegamos a que B es racional. Listo. Muchas gracias. Y también hay que tener cuidado con eso porque sí, pusimos falsa la conclusión, pero la hipótesis sigue siendo verdadera. Entonces aquí, en este ejemplo, el hecho que A sea racional y que B sea irracional siguen siendo verdaderas. Por eso es que se daba la contradicción, porque algo que sé que es verdadero, que B sea irracional, se está contradiciendo con el hecho aquí que B sea racional. Entonces, como eso es una contradicción, tiene que ser falso lo que supusimos. Entonces, esta suposición de por acá no es falsa porque es que eso es la hipótesis del ejercicio. Entonces, lo que tiene que ser falso es esto, la conclusión que dijimos, y es que A más B sea racional. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no tienen preguntas, no hay ningún problema. Eso implica que han estudiado bastante para el examen y que todo está muy fácil. Entonces, podemos dejar hasta acá la clase de hoy para que tengan una media horita, bueno, un poquitico más para repasar el tema, aunque el examen es por la noche, pero para que vayan repasando y les vaya bien hoy. De todas maneras, bueno, aquí me preguntan algo más en el chat. Andrés Steven, cuando nos dan dos proporciones A y B, si nos dicen que muestre que A implica B o B implica A, no entiendo tu pregunta, Andrés. O sea, ¿cuál sería la pregunta? Y si nos dicen que muestre que A implica B o implica A, si quieres, dale por el micrófono. Sí, profe. Sino que pues vi un ejercicio que nos decían como considere dos formas de enunciado, entonces nos daban A y B, ¿cierto? Y nos decían pues que mostremos que A implica a B o que B implica A o que son equivalentes, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue como montar tablas de verdad, ¿cierto? No sé si ese sería el procedimiento correcto. Tablas de verdad. No, si haces tablas de verdad, A implica B y B implica A no son equivalentes. No, acá creo que es diferente. Si te dan dos enunciados o dos proposiciones, A y B, y te piden mostrar que A implica B o que implica A, hay que hacer la directa. Partir desde A y mirar si eso te concluye B. Y partir desde B y ver si te concluye A. Si ambas son verdaderas, o sea, si A implica B y B implica A, ambas, entonces es porque A y B son equivalentes. Ah, listo, profe. Pero nos contarás de verdad. Bueno, Tania Caterina dice, ¿cuánto dura el parcial? El parcial dura 2 horas. De una vez les digo, el parcial tiene 5 puntos, pero son 5 puntos corticos. 2 horas debe ser más que suficiente. También, como les dije en el correo que envié ayer, tengan en cuenta, porque no en todas las preguntas, pero en algunas preguntas, y puede que no les caiga a todos, porque igual esto es aleatorio. Algunas preguntas tienen, o para que ustedes copien su respuesta ahí en el Moodle, o sea, que tecleen las respuestas. Vean que, por ejemplo, ya que ya hablamos de esto, se los digo. Pues uno podría hacer cosas de estas para escribir en el Moodle, porque digamos que el símbolo O se escribe como con una V, con una V en el teclado. El entonces, pues escribe como con rayitas y con el símbolo de mayor o menor. Entonces, esas cositas así se pueden escribir en el teclado del computador y harían parte de la respuesta al ejercicio si les preguntan algo como eso, contarlas de verdad. O también hay ejercicios en los que les dicen, bueno, no sé, alguna cosa que se me ocurra. Demuestre esta regla de diferencia o muestre que esta, no, más bien así no, muestre que esta forma de argumento es válida o no. Entonces, ustedes saben que para uno mostrar que una forma de argumento es válida o no, tienen que usar reglas de inferencia, a partir de las premisas y llegar a la conclusión. Eso es una serie de procedimientos. Como eso es muy complicado pues, de evaluar con selección múltiple, entonces les dice anexe un archivo con el procedimiento. Entonces, se lo harían en el papel, tomarían una foto y lo anexan al examen, bien sea en PDF o bien sea en un formato de imagen. Ahí les dice exactamente cuáles son válidas. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar preparados para eso. Julián Esteban dice, el ejercicio que dice es el del blog. Bueno, esa pregunta solamente es para Andrés Steven. Que si el que estabas diciendo era del texto de blog. Pero yo tengo una pregunta de un punto que puse en el taller. Claro, cuéntame cuál. ¿Puedo compartir un punto del...? ¿Multipantalla? Sí. Sí, claro que sí. Ya yo dejo de compartir la mía para que tú compartas. Listo, adelante. Me avisan cuando se esté bien. Ahí se está viendo ya. Es este 1.2.2, que es que pues, el punto 1 me pareció como más intuitivo, pero este como que ya me enredó como decir si es verdadero o falso los enunciados. Bueno, pero ahí te preguntan es que cuáles de ellos son proposiciones lógicas. Epa. Sí. O sea, yo dije que
el 1 y el 2 eran proposiciones lógicas. Y de pronto también el 5, pero no sé, pues quería como revisar ese ejercicio porque me causó la duda. Listo, miremos a ver una por una. 4 menor que 3 es una proposición lógica. Si yo puedo decir por alguna razón que sea verdadero o que sea falso, pero no las dos. Eso es una proposición lógica. Entonces les pregunto, ¿será que es una proposición lógica? 4 menor que 3. Yo diría que sí. Sí. Es cierto, o sea, 4 menor que 3, uno ya sabe de antemano que es falso. Entonces tiene un solo valor de verdad, o es verdadero o es falso. Entonces, sí, puede ser porque ya sabemos que es falso. Segundo, si x es mayor que 2, entonces x al cubo es mayor, no, si x es mayor o igual que 2, entonces x al cubo es mayor o igual que 1. Eso se puede mirar de dos maneras. Se puede ver no como una proposición lógica simple, sino como una proposición lógica compuesta por dos proposiciones, x mayor o igual que 2 y x al cubo mayor o igual que 1. Cada una de ellas sí es una proposición lógica o un statement, que es lo que dice en el enunciado en inglés. X mayor o igual que 2 es una proposición lógica simple porque es verdad que si uno tiene un X, uno puede determinar si es mayor o igual que 2 o no. Y mismo con el X al cubo mayor o igual que 1. Entonces también puede ser verdad, puede ser verdadero o falso, depende de cómo sea la X. Entonces todo, o sea, cada una de ellas es una proposición lógica simple. Toda la frase es una proposición lógica compuesta. Hay que mirar lo que dice en el texto donde dice statement. Si cuando ese statement se refiere solamente a una proposición lógica simple, entonces en el caso sería no es una proposición lógica simple, sino que es una proposición lógica compuesta. Bueno, entonces Steve me pregunta por acá, ¿las formas de argumento las podemos demostrar mediante tablas de verdad o debemos hacerlo con la regla de inferencia? No, cualquiera de las dos es válida, a no ser que el enunciado les diga que lo hagan por un camino o por otro. Pero pueden usar cualquier método si no les dicen que lo hagan por uno específico. Bueno, el tercero de esa lista de 1, 2, 2, y menor que 7. Claro, es una proposición lógica simple, porque dependiendo del valor de y, eso es o verdadero o es falso. X más y más z igual a, x más y igual a z, lo mismo. Eso es verdadero o es falso, dependiendo de cómo sean x, y, z. Bueno, y así podemos seguir con las otras. No sé si tienen alguna duda o si ya les queda claro. Okay. O sea, básicamente el 2 y el 7 son las que no son proposiciones simples, sino que son compuestas. Pero cada una de ellas tiene un par de proposiciones simples. Ah, listo. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Profe, yo tengo una duda con eso, pero entonces con la información que nos dan ahí, no sería como que no son preposiciones porque no sabemos el valor, porque no podríamos saber si son verdaderos o falsos. No, pero es que no hay que saber si son verdaderas o falsas, sino que lo que hay que saber es que o son verdaderas o son falsas. Así uno no lo conozca, pero tener la certeza que lo que están preguntando no es verdadero y falso a la vez, sino que puede ser o verdadero o es falso. ¿Uno qué dice entonces? Si X vale tanto es verdadero, pero si X vale tanto es falso. Pues yo sé que no hay un X en el que sea verdadero y falso a la vez. Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta más? Profe, Dale, Rubén, dime. en el taller, en la tarea 1, problema 1.9, cuando dice en la pregunta 4, en la pregunta 3 que niega el enunciado el valor absoluto que está pues ahí la sumatoria, eso cambia al negarse. Espérame, miro cuál me dices. ¿Qué pregunta me dijiste? A 1.9.
Listo, el 1.9. ¿Y en cuál? ¿En el 1, 2, 3 o 4? ¿Qué parte la uno? En el 3. En el 3 dice pues que niegue el enunciado. No sé si dentro del valor absoluto cambia algo en la sumatoria. Ya te entiendo. A ver, un segundito. Creo que voy a compartir la pantalla para que todos lo vean. Si el 1.9 es este, ahí lo están viendo todos. Dice, considere el siguiente enunciado lógico. Para todo epsilon mayor que 0, existe n de los naturales tal que si valor absoluto de 1 menos sumatoria con j de 1 hasta n, de menos 1 a la j más 1, que es menor, bueno, perdón, tal que si no. Nuevamente, considere el siguiente enunciado lógico. Para todo epsilon mayor que 0, existe n de los naturales tal que esto que está en valor absoluto es menor que epsilon. Es el enunciado. Dice, verifique si el enunciado es verdadero o falso cuando epsilon vale 2. Y se recuerde que el enunciado afirma la propiedad para todo epsilon. O sea que si esto es verdadero, debe ser cierto para todo epsilon, que es lo que dice ese enunciado. Entonces dice, miremos así, si es verdad, para el caso particular que epsilon valga 2. Entonces aquí pongo 2, en vez de epsilon pongo 2 aquí en esa parte. Debemos mirar si existe o no existe una n en la que eso se satisfaga. Y la respuesta es si es cierto. Si epsilon vale 2, si yo tomo n como 1, que es un natural, uno se da cuenta que sumatoria con j es de 1 hasta 1, de menos 1 a la j más 1, eso daría solamente pues, cuando j vale 1. Quedaría menos 1 a la 1 más 1, que es 2, menos 1 al cuadrado daría 1, 1 menos 1 daría 0, y 0 es menor que 2, o sea que esto es válido con epsilon igual a 2. Dice en el segundo, verifique si el enunciado es verdadero o falso cuando epsilon vale 1 y cuando epsilon vale 1 medio. Entonces miremos, cuando epsilon vale 1, también es verdadero por lo que acabo de decir. Si epsilon vale 1, si yo tomo n como 1, esto me da 0, esto que está acá me da 0, lo que está dentro del valor absoluto, y por lo tanto sigue siendo válido. Pero ¿qué pasa con un medio? Con un medio ya no se va a cumplir. No, también se va a cumplir. Sí, porque esto me da 0. Cuando epsilon vale 1 medio, entonces me quedaría lo mismo. Si n vale 1, me quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1 me da 0, y 0 es más pequeño que un medio. Entonces también se sigue cumpliendo. Ahora dice, tercero, niegue el enunciado. Verifique la veracidad o falsedad de este nuevo enunciado, perdón, cuando epsilon vale 2, 1 o 1 medio. Niega el enunciado. Niega el enunciado, este es un enunciado con cuantificadores múltiples, con un para todo y con un existe. Entonces, ¿cómo se negaría? Empezamos. Niego el para todo con un existe. Entonces, existe epsilon mayor que 0. Tal que, niego este existe. Tal que para todo n en los naturales se tiene que, y negamos esto. Entonces, se tiene que lo que está en el valor absoluto es mayor o igual que epsilon. Pero no sé si lo ven o si lo escribo más bien para que no les quede como en el aire. Díganme si quieren que lo escriba o saben cómo es. Entonces, existe epsilon mayor que 0, tal que para todo en los naturales se tiene que lo que está en valor absoluto es mayor o igual que epsilon. Esto sería la negación. O sea, profe, que lo de entre el valor absoluto no cambia, solo cambia el menor a mayor igual. No cambia porque es que ay, se me olvidó la palabra. El predicado es esto. El módulo o lo absoluto de 1 menos esto es menor que epsilon. Entonces, ¿cómo niego esto? ¿Cómo niego que esto no es menor que epsilon? Lo niego es diciendo que esto es mayor o igual que epsilon. Lo que está dentro no cambia para nada. No, gracias. ¿Esa era tu pregunta? Sí, esa era la duda. Listo. A ver, ¿qué dice por acá María Paula? También podríamos intentar resolver el problema 1.22 de la misma lista.
Listo, el 1.22 dice, etiquetar correctamente cajas de caramelos. Tienen 3 cajas de caramelos como se muestra en la figura 1. Una contiene caramelos de menta, otra anís y otra tiene ambos sabores mezclados uniformemente. Se sabe que las 3 cajas fueron etiquetadas de manera incorrecta y ninguna contiene lo escrito en su etiqueta. Tomando un solo caramelo de una única caja. Bueno, explique cómo demuestrarse el razonamiento. Listo. Eso me lleva para decirles algo, María Paula y a los demás, y es que en esta lista de ejercicios de la tarea hay ejercicios que tienen la finalidad que ustedes como que ejerciten su razonamiento lógico, pero no son ejercicios que se hagan con tema del curso. Aquí hay varios, creo. El 22 es uno de ellos, y creo que había otros por ahí. Bueno, ya no me acuerdo, a ver si los encuentro. No, creo que los quité casi todos, solamente dejé el 22 por lo que digo acá. Bueno, en realidad también el 21 tiene como esa misma ideología del campesino y el cocodrilo. El 23 también dice llenar el crucigrama a la figura 2A, que no sé si la puse, sí. Sí, de figura 2A, que es un sudoku. Y el de la 2B. Sí, en realidad hay varios ejercicios que eso no se hacen ni con tablas de verdad, ni con reglas de inferencia, ni con cuantificadores, no, sino que simplemente son ejercicios lógicos que ustedes deben, se les pide pensar, pero no hacen parte del tema del parcial. Entonces, María Paula, con mucho gusto, si quieres le piensas, y si no te lo explico en una asesoría por aparte, pero no es un tema del parcial. Más bien, si alguien tiene un tema una pregunta del tema del parcial, lo hacemos. Bueno, ¿no tiene más preguntas? Bueno, de todas maneras, María Paula y los demás, esos ejercicios que son de tipo lógico no entran en el parcial, pero es muy bueno que ustedes en algún momento intenten también resolverlos, pues, como para que ejerciten su razonamiento lógico, que eso les va a servir más adelante. Bueno, Andrés Steven dice el 1.30, miremos 1.30, ¿cuál es? Que no me lo recuerdo. Aquí está. Considera una colección infinita de números naturales A1, A2 y el siguiente enunciado. Para todo epsilon mayor que 0 existe en los naturales. Bueno, nuevamente voy a compartir la pantalla para que todo lo vean. Entonces considere una colección infinita de números y el siguiente enunciado. Para todo epsilon existe n en los naturales, tal que si k y n son menores o iguales que n, mayores o iguales que n, entonces, eso implica ese entonces, a módulo de an menos ak es menor que epsilon. Primero, suponga que 2 es verdadero. Demuestre que esto implica que existe m en los naturales, tal que para todo L mayor o igual que M se cumple que AM es igual a A por L. Bueno, el segundo, niegue el enunciado 2. Entonces, antes de mirarlo, te pregunto, Andrés, ¿qué parte querés que miremos, la parte A o la parte B? Profe, la parte A. Listo. Precisamente la parte A te iba a decir, la podemos mirar de manera lógica, de manera formal, o sea, de manera más matemática, se hace con el tema de este capítulo que estamos viendo. Pero, ¿cuál es la manera lógica? La manera lógica es, si la diferencia entre A sub n y A sub k es menor que epsilon para cualquier epsilon, lo que esto quiere decir es que A sub n y A sub k en algún momento dejan de ser diferentes. Es decir, como esto es válido para todo k y n,
minúsculas, mayor o igual que n mayúscula, o sea, después de un n mayúscula, entonces va a llegar un momento en el que la diferencia de a sub n y de a sub k, como esto es válido también para todo epsilon, si yo tomo epsilon muy pequeñito, entonces lo que eso dice es que la diferencia entre estos dos números es prácticamente cero, o sea que ellos dos van a ser el mismo. Entonces sería como un procedimiento lógico que se sigue para este. Suponga que 2 es verdadero. Demuestre que esto implica que se hizo un m en los naturales, tal que para todo tal que para todo L mayor o igual que m, se cumple que a sub m es igual a sub L. Entonces es simplemente eso. Como es T2 se cumple para todo epsilon, entonces el epsilon puede ser tan pequeño como yo quiera, casi llegando a 0. Y como además dice que existe un n en los naturales, tales que después de ese n natural, esto se da, lo que eso quiere decir es que existe un número natural, que acá en la parte 1 lo llaman m, pero también se puede llamar n, pues un número cualquiera, un natural, tal que después de él, la diferencia entre esos dos números es prácticamente nula, o sea que ellos dos son el mismo. Entonces, esa sería la manera de razonarlo, sin lo mismo que lo que preguntaba antes María Paula, son ejercicios que son de pensar, pero que su prueba es lógica, más no matemática, porque eso sería tema del otro capítulo. Ese sería como el razonamiento que habría que hacer acá. No sé si me entendiste, Andrés. Sí, profe, sí, eso pensé, pues porque yo sí supuse pues que cuando es pequeño deben ser iguales, pero no sabía pues cómo llegar a la otra parte. Pero sí. Eso antes argumento, otro argumento más de manera intuitiva, por la parte en la que vamos. Ya después vamos a ir a probarlo de manera formal que sea la igualdad. Pero con el primer capítulo es más intuitivo. Listo, pero muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? María Paula dice, este ejercicio. ¿Cómo es el ejercicio, María Paula? ¿Desde 1 hasta 2 probar el primer o cómo es la pregunta? Con 1 y 2 mostrar que P implica tal cosa, listo. Bueno, eso sí me exige escribir, entonces permítame, comparto pantalla. Si esto me deja. Ahora sí. El ejercicio que me preguntan es el siguiente, voy a hacerlo por acá en un ladito. Sabemos que P implica Q y R o S. Y P y S implican una tautología, me imagino que es eso. Entonces debemos demostrar que P implica no R y no T. Bueno, por cierto, eso que hizo ahí María Paula en el chat muestra que uno puede escribir esos ejercicios con el teclado. Entonces, algunas veces, como les dije ahora, en algunos puntos del examen está eso. Ustedes a partir de, con el teclado, escriban la demostración completa ahí, o el procedimiento completo. Listo. Entonces, esto es una forma de argumento. Dicen, bueno, si es verdad que eso es cierto, entonces debemos demostrarlo usando las reglas de inferencia. A partir de las dos premisas
P implica, perdón, sí, P implica Q y R o S, y P y S implican tautología, para llegar que P implica no, no R y no T, que por cierto, aquí de una vez a un ladito, recuerden que eso también se puede escribir, ese no, no R y no T, es el mismo que tener R o T, o las reglas de leyes de De Morgan. Eso es R o T. Bueno, y aparte de eso les pregunto, ¿qué es R o T? Esa también la vimos. ¿Se recuerdan qué es R o tautología? Profe, ¿está seguro que sí es tautología? ¿Perdón? ¿Está seguro de que sí es tautología? No simplemente te... Ah, no, no sé, pensé que era tautología o no es tautología. Pues María Paula fue la que me pasó el ejercicio. ¿Eso es una tautología o es cualquier cosa? ¿No sabes? Pues podría ser otra proposición, eso es verdad. No tiene que ser tautología, sino que la T la tenemos reservada para tautología. María Paula, ¿de dónde sacas el enunciado? ¿Te decían que te era tautología o te es simplemente el nombre de otra proposición? Bueno, no me responde María Paula. Bueno, viendo las letras de las que están compuestas el enunciado, que son P, Q, R, S y T, daría, sí, daría para pensar que a lo mejor no es una tautología, sino que simplemente es una letra que denota una proposición. Bueno, si fuese tautología, el R o T, ustedes saben que da T. O sea, diría que P implica una tautología. Pero bueno, supongamos que no es tautología porque posiblemente no lo es en este caso. Por la manera como está escrito el enunciado, pues por la letra que tiene P, Q, R, S y T, están como consecutivas, así que de pronto no implica eso. Bueno, entonces recuerden cómo es que uno hace esos ejercicios. Lo que uno hace es empezar y partir de alguna de las premisas, simplificarlas de alguna manera para después de eso llegar a la conclusión. Bueno, ¿qué se les ocurre antes de yo hacerlo? Cuéntenme, por favor, qué se les ocurre. ¿O no le ocurre nada? Está por acá buscando las equivalencias y las tautologías y las inferencias para que utilicemos. Bueno, entonces empecemos. Tenemos dos premisas y una conclusión. A partir de esas premisas debemos llegar a algo. Entonces ustedes tienen las reglas de inferencia, las de generalización. A ver, ¿dónde está esta? Generalización, especialización, eliminación, transitividad, división de casos y conjunción y regla de contradicción. A partir de esas es que ustedes deben operar para llegar a una conclusión. Listo. Entonces vamos a mirar a ver de pronto. Estaba aquí mirando en las leyes de inferencia a ver si encontraba una que
que nos diera lo que quiero, pero no la veo directamente. Bueno. En fin, miremos. P implica Q y R. Eso me dice que si P es verdadero, entonces tengo que Q y R es verdadero. Bueno, aquí me dice una transitividad en la 1. Listo. Vamos a escribir eso antes de empezar. Transitividad en la 1. Transitividad dice que si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Bueno, Santiago, yo estoy así. Sí, no va a ser transitividad porque transitividad te implica que tenés que tener dos implicaciones. P implica Q, Q implica R para poder concluir. Y acá no tenés dos implicaciones porque esta implicacióncita que está por acá está metida dentro de este paréntesis. Entonces no la puedes combinar con esta. Listo. Sí, pues decía que de pronto no hay ninguna de esas reglas que salga directamente. Bueno, entonces debemos, debemos partir de alguna de ellas y llegar a la otra. Si P y S implican T, entonces eso dice que debo tener tanto P verdadera como S verdadera, tener las dos para que se me dé T. Y acá tengo, en esta de acá, que si P es verdadera, tengo Q y R. Y si todo eso, tengo uno de esos. Es que no me gusta como ponerlo como está ahí, pero bueno. A ver si de pronto logro simplificarlo. Con las O's, ¿qué tenemos? Voy a poner por acá la regla de eliminación. Sí, la regla de eliminación dice, si tengo P o Q y no se da una de las dos, no se da P, entonces no se da la otra. Esa es la regla de eliminación. Si tengo una de las dos, si tengo una O y no se da una, no se da la otra. Entonces les pregunto, ¿será que acá tenemos ese caso? Aquí tengo P implica Q y R o S. ¿Será que puedo concluir que no se da S o que no se da P implica Q y R? Están muy callados. No se podría. Dime, Andrés. Pues por el momento no sé. No, exactamente. Estoy tratando de que miren las reglas de inferencia que tienen ustedes en la tabla para ver si pueden concluir esto rápidamente. Y ahí se dan cuenta. La tabla tiene esta regla que es la eliminación, que dice P o Q. Si no se da una de las dos, concluyo la otra. También está otra, ya la escribo por acá, que dice P y Q, que esa serviría para la siguiente. P y Q. Dice, si tengo P y Q, entonces es verdad que se da P. O si tengo P y Q, es verdad que se da Q. Esta es la regla de especialización. Que uno diría, para este P y S, yo podría usar esto, pero tampoco me sirve porque este P y S está dentro de una implicación que me dice que si P y S, entonces también se da T. Bueno, entonces estaba tratando de hacerlo con reglas de inferencia y lo que veo acá es que muy probablemente no se puede hacer porque ninguna de las reglas de inferencia tienen esa estructura. Entonces, si yo me convencí que no se puede hacer con reglas de inferencia, ¿cuál es la otra opción que tenemos para hacerlo? Equivalencias lógicas, ¿no? Equivalencias lógicas. ¿A qué te refieres con equivalencias lógicas?
O sea, ir transformando estas proposiciones hasta encontrar algo que sí cumpla esta, o sea, sí cumpla con la forma de estas cosas de la tabla que se nos dio. Listo. Sí, exactamente lo que dice Santiago, o sea, se podría hacer, pero para hacer esas equivalencias lógicas deberíamos hacerlo en... pero la manera de hacerlo sería también usando reglas de inferencia, porque eso me permite simplificar las expresiones para llegar a una más fácil. Bueno, entonces, listo. Digamos que por ahí podríamos intentar hacerlo, pero ¿qué otra manera se les ocurre que podríamos intentar? Bueno, se lo voy a decir porque ya van a ser las 8, entonces se quería que ustedes como que también me dieran algo de argumentos de acuerdo con lo que estudiaron. Cuando necesitamos probar esto que está aquí, esto es una forma de argumento. Cuando me dicen demuestre que estas dos concluyen la tercera, lo que me están diciendo es que esta forma de argumento es válida. Y uno como muestra que una forma de argumento es válida. Entonces teníamos en esta sección, teníamos una es usando reglas de inferencia para simplificar todo esto y poder llegar a la conclusión. ¿Qué es esta o qué es esta? Por medio de equivalencias lógicas también, pero digamos que esas equivalencias lógicas se pueden hacer o de manera independiente o usando las reglas de inferencia para llegar a la conclusión. Lo que les quería mostrar con las tablas de inferencia es que aparentemente esas, ¿cuántas eran? Eran 7 reglas de inferencia, ninguna tiene una forma que me permita simplificar cualquiera de esas, o que por lo menos me permita simplificarlo hasta llegar a algo que sea más manejable, porque siempre llegaría a algo pues como cíclico, no se me simplifica. Entonces, la otra manera, y la manera pues que siempre funciona, aunque puede ser larga, de probar que una forma de argumento es válida o no, es por medio de las tablas de verdad. Recuerden cómo es, entonces se los voy a escribir. Aquí tendríamos P, Q, R, S y T. Entonces tendría, uno pone P, Q, R, S, P, Q, R, S y T. Si son 5. Sí, P, Q, R, S y T. Sí, ahí están. Le digo que esta es la que uno usa como último argumento, es porque está muy larga. Son 5 proposiciones. Si son 5 proposiciones, ¿cuántas filas hay en esa tabla? ¿32, profe? 32, exactamente. Porque son 2 al número de proposiciones, serían 2 a la 5, serían 32 filas. ¿Y cómo se harían las 32 filas? Uno diría verdadero en P, verdadero 16 veces, y después falso, falso 16 veces. Después con Q, uno lo hace verdadero 8 veces, falso 8 veces, verdadero 8 veces, falso 8 veces, así. Y con R sería 4 y 4, con S serían 2 y 2, y con T sería 1 y 1. Bueno, y después uno empieza a construir la verdad de las premisas. P implica Q y R o S, y P y S y T, y después la conclusión. Ah, no, esta no era, perdón, puse la que no era. Ah, no, sí, ahí está bien. Y la conclusión, que sería P implica R o T, busca los neurones críticos, y los neurones críticos, los que son verdaderos en las premisas, déjame verdadero en la conclusión. Si eso es cierto, entonces usa una forma de argumento válida y listo. Pero dése en cuenta de esto, que aunque esa forma siempre funciona, o sea, contar de verdad, siempre funciona, sin importar la complejidad del ejercicio. Aquí es muy largo, porque son 32 filas que habrían que hacer en esas tablas. Es muy largo, se van a demorar mucho. Entonces, seguramente es porque hay otro procedimiento, y desgraciadamente ya son las 8 y me tengo que ir a una reunión. Seguramente se puede simplificar usando las reglas de inferencia. O sea, lo que de pronto voy a hacer ahorita, pero dije que no se ve de una por la manera como tenemos las tablas, que son estas
o sea, estas tres que puse por acá son las con las que uno pensaría poder arrancar. La regla de eliminación y la regla de especialización. Aparentemente por ahí no se llegaba a nada. Seguramente sí se puede hacer, pero bueno, si quieren, más tarde los hago y se los mando si quieren, como por ese lado, porque por acá, aunque se puede hacer, y seguramente pues va a dar que sí es cierto, es muy largo por el número de filas que hay que hacer. Sí, inicialmente pensé que esa era una tautología, entonces que se simplificaba bastante, pero ya creo que de pronto no es tautología. Y la idea es esa, que entonces que se den cuenta que haciéndolo directamente es muy largo, pero por otro lado puede ser más cortico. Bueno, ustedes me disculpan, pero tengo que ir a una reunión. Si alguna cosa, pues me escriben un correo y estamos conversando. Si no, nos vemos por la noche en el parcial. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.